¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos la semana, comenzamos ahora. Esto es 7 Televalencia. Hoy nuestra tertulia con un tema, sanidad, porque hoy precisamente, 1 de abril, se cumple un año de la reversión a la gestión pública directa del Hospital de Alzira. Luces y sombras, valoración y cifras enfrentadas, las que vamos a escuchar esta noche. No se pierdan nuestra tertulia, un año de la reversión. Está con nosotros Carmelina Pla, es la directora general de Eficiencia y Régimen Económico, viene en representación de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Carmelina Pla, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Si tuviera que decir un calificativo de este año de la reversión, ¿cuál sería? Yo resumiría en que estamos de enhorabuena de que hace un año que tenemos un sistema sanitario público al servicio de los valencianos y de las valencianas de la comarca de la Ribera, de nuevo de gestión pública directa, y creo que ha sido una buena experiencia y que estamos de enhorabuena. Gracias por estar con nosotros, buena experiencia, estamos de enhorabuena. Seguro que no opina lo mismo. Javier Palau es exgerente, 2 años estuvo al frente del Hospital de Alzira, vivió intensamente estos últimos años difíciles y complicados. Javier Palau, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Su balance no coincide, me imagino, con el de Carmelina. No puede coincidir. Yo creo que el balance de este año yo creo que ha sido bastante decepcionante. Lo que pasa es que yo creo que era esperable, ¿no? Era esperable. Yo creo que estábamos hablando de un hospital y un departamento que estaba con unas cifras impresionantes y con muy buenos números, y bueno, pues progresivamente a lo largo de este año hemos ido viendo cómo las cifras y los indicadores se han ido deteriorando, ¿no? Bueno, entonces, lo analizaremos. Gracias, Javier Palau, por estar con nosotros. Buenas noches. Es presidente del sindicato CESIF, muy pendiente también de la reversión. ¿Cuál es su opinión al respecto un año después? Señor Matoses, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Su frase de inicio sería... Sería, con respecto al personal, una expectativa que se ha traducido en frustración. Y en relación a los usuarios, pues yo creo que están sufriendo las consecuencias de una decisión que arroja más sombras que luces. Sanidad pública lo era antes también. O sea, sanidad pública no es desde hace un año la que se dispensa a los usuarios del Departamento de la Ribera. Sanidad pública ha sido siempre. Bueno, pues mucho que comentar esta noche. Gracias, señor Matoses. Y nuestro invitado también especial esta noche, nos gusta tenerlo cerca, nos va a ayudar en las labores de periodista, Vicent Climent, y también esta noche lo traemos como autor de un libro llamado Sin concesiones, dedicado a la que fue consellera de Sanidad, Carmen Montón. Vicent Climent, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por invitarme. Un año después de la reversión, mucho que analizar, me imagino que mucho que preguntar. Fíjate qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Y la de cosas que han pasado en Alzira y en general en la política valenciana y española. Pues bienvenido. Pues algunas cosas podremos comentar. Sí, gracias, seguro. señor Climent. Buenas noches. Comenzamos, si les parece, preguntando a Carmelina Pla, porque hoy se han facilitado algunos datos en las últimas horas con motivo de ese año después de la reversión. Estos son los datos: 466 profesionales nuevos incorporados, nuevas especialidades, una reducción en 8 días de la demora quirúrgica y una inversión de 7,8 millones de euros. Rápidamente está la radiografía. Esto indica datos positivos desde el punto de vista desde la Consellería. Evidentemente, el Departamento de la Ribera era una prioridad para nosotros y por eso hemos querido invertir en eso, con esos 7,8 millones de euros en lo que llevamos de tiempo, para acabar con una obsolescencia tecnológica con la que nos encontramos al principio, y por eso tuvimos que hacer esa inversión. Pero no solamente eso. Ya dijimos que no íbamos a hacer que hubiesen menos especialidades, sino todo lo contrario. Para eso hemos aumentado especialidades en atención primaria. Hay algunos centros de atención primaria que ahora cuentan con especialidades como oftalmología, neurología, geriatría, traumatología o cardiología, y que van a permitir que muchas personas que hasta ahora tenían que ir hasta el hospital para hacer las consultas, para pasar las consultas, no deban de hacerlo y puedan hacerlo desde los centros de atención primaria. Pero también en el hospital se ha mejorado muchísimo. El hospital requiere de muchísima inversión de ahora y de cara al futuro, y en ello estamos, en hacer esa mayor inversión. Y
yo solamente apuntaré en dos cuestiones. Se ha creado el servicio de cirugía pediátrica, que anteriormente estaba realizado el servicio a través de una mercantil, y se ha aumentado y se ha ampliado en 25 camas una unidad de preingreso para, en los momentos de pico asistencial, de gripe, etcétera, poder tener una mejor calidad asistencial. Muchos datos que iremos manejando. Señor Palau, exgerente del Hospital Alzira, ante estas cifras, ¿qué decir? Usted que vivió de cerca esta gestión. Bueno, yo creo que estas cifras claramente no definen lo que ha pasado durante todo este año, ¿no? Yo creo que este año, cuando alguien dice se ha creado una unidad de preingreso, pues una unidad de preingreso en estos momentos, desde el punto de vista asistencial y sanitario, en cualquier hospital es una cosa obsoleta, ya no se habla de esto. Hay que mejorar el funcionamiento del hospital, hay que funcionar el circuito de las altas, pues para que los pacientes no tengan que estar esperando horas y horas y horas en ninguna unidad de preingreso. Esto es bueno, es como un parche que se pone, ¿no? Cuando hablamos de que se ponen especialidades, que se han aumentado las especialidades, lo único que se ha podido hacer es seguramente ha sido llevar a algún especialista a alguno de los centros de atención primaria, pues a lo largo de un día a la semana, etcétera, pues bueno, con el propósito de moverlos a lo largo del territorio. Esto no es aumentar las especialidades. Y las listas de espera, que es el dato que yo creo que más interesa al ciudadano. Sí. ¿Se aumenta, se demora? ¿Cuáles son los datos los que maneja la Consellería de Sanidad? ¿Es que se ha reducido esas listas de espera? ¿Ustedes manejan? Nosotros manejamos los datos de que no se han reducido. ¿No? Yo creo, no, en absoluto. ¿Buscamos los datos, enseguida los sindicatos? Si tenemos en cuenta cómo estábamos a finales de diciembre de este último año, tenemos una lista de espera más alargada. También hay que mirar la lista de espera, yo creo que hay que verla con los ojos de lo que es una asistencia sanitaria. La lista de espera depende no solo de lo que se opera, sino de lo que no se mete en la lista de espera, ¿no? Entonces, cuando uno coge los datos que ha publicado la propia Consellería, te puedes dar cuenta cómo hay del orden de un 22% menos de pacientes que entran en la lista de espera a lo largo del año en el que ha estado la Consellería llevando la gestión. Por lo tanto, quiere decir que están reteniendo pacientes sin entrar en la lista de espera, y esto es un tema que, bueno, pues modifica al final los datos, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen los datos propios que ha publicado los oficiales de la Consellería, ¿no? Bueno, datos enfrentados, dos maneras de verlos. Pulsamos periodismo, sindicatos. Señor Matos, viendo esta radiografía de datos. Bueno, en relación a las listas de espera, según las informaciones que tenemos nosotros, en algunas especialidades se ha duplicado en las listas de espera, han pasado de 3 a 6 meses. Pero yo lo que quisiera es hacer una consideración previa. En primer lugar, lo que es un servicio público, es decir, que lo digo al hilo de lo que ha dicho Carmelina antes, de que el departamento de Alzira pues disfruta de un servicio público. Servicio público es todo el que se presta con gestión directa y con colaboración público-privada. Todo es servicio público. Es un servicio público la dispensación farmacéutica, es un servicio público que prestan oficinas de farmacia a través de la colaboración público-privada. Nuestros sindicatos somos defensores de lo público. Lo que somos también, sobre todo, defensores es que se determine de una vez qué es lo que tiene que ser público-público, qué es lo que puede ser objeto de colaboración público-privada, y lo que se determine que pueda ser objeto de colaboración público-privada, que se haga con las máximas garantías jurídicas. Porque lo que ha venido sucediendo hasta ahora ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre porque a partir de los gobiernos socialistas del 83 en España y aquí con Joan Lerma, pues se externalizaron muchísimo los servicios públicos. De esos gobiernos socialistas viene el tema de la concertada en educación, que no existía, y el aumento de conciertos y la externalización de servicios. En los estatutos del año 73, Villafranco, en el estatuto de personal no sanitario estaban todas las categorías que podía haber en un centro sanitario, y en el de personal facultativo y en el de enfermería todas esas categorías estaban. A partir de esas externalizaciones, el 40% de los servicios públicos que se prestan, por ejemplo, en el Hospital AFE, están externalizados. ¿Vale? Están externalizados. Y con esto quiere decir... Si vamos al Ayuntamiento de Valencia, el 40% de los servicios públicos que se prestan están externalizados. El servicio de grúa, cobro de multas, mantenimiento de calles, mantenimiento de semáforos... Es decir, que es necesaria la colaboración público-privada. Nosotros, que somos defensores de lo público, somos conscientes que desde lo público actual no se tiene estructura ni humana ni material para poder atender las necesidades que requieren los usuarios. Y desde ese conocimiento, pues lo que entendemos es que no se tenía que jugar políticamente, ideológicamente, dogmáticamente con esas historias, porque ¿qué es lo que se produce? ¿Qué se ha producido con la internalización, que no es una reversión, porque había finalizado el contrato?
Pues que si esa finalización de contrato se hubiera resuelto con una nueva empresa, por ejemplo, adjudicataria, pues hubiera habido una sucesión de empresas y los problemas que ha habido y está habiendo y existiendo con el personal no se hubieran producido. Enseguida entramos con el personal. Pero en estos momentos, ¿sí?, el mare magnum que se ha organizado con el tema de la internalización de Alcira, en cuanto al personal, que si tengo tiempo... Sí, por supuesto, pero quiero dar un poquito más de juego al resto de invitados. Impresionante. Bueno, pues para todos los que trabajan en lo público, ¿sí?, ya sean empleados públicos o trabajadores laborales de empresas que trabajan prestando un servicio público. Señor Climent, lo que está claro es que estamos ante una decisión política, esto está claro, en la que además han sido los estandartes del gobierno, tanto de Ximo Puig como de Mónica Oltra, desde el minuto 1 que llegaron al Palau de la Generalitat. Yo, visto y oído lo que he visto y oído hasta ahora del resto de intervinientes, quiero remarcar que yo voy a hacer de periodista y que quiero hacer esa función, aunque también evidentemente daré mi opinión sobre alguna de las cosas. Creo que el asunto de la reversión, entre comillas, de Alcira, que no es tal reversión, porque realmente lo que había era finalización de contrato, que no se prorrogó, en eso consistiría la reversión, la no continuación del servicio. Lo que decía el señor Matoses. Hay dos asuntos a tratar. Uno, lo que es el propio proceso de reversión y en segundo término, las consecuencias que eso conlleva. Respecto del proceso, yo también creo que la colaboración público-privada es muy importante en nuestra comunidad, la comunidad valenciana, tanto en el área sanitaria como en el área de educación y también de servicios sociales. Y que determinadas cosas pueden ser interpretadas, determinadas señales pueden ser interpretadas por el mundo financiero y por el mundo económico en general como inamistosas. Y esta podría ser una de ellas, la de la reversión de Alcira, ya no tanto la reversión de Alcira como el proceso de reversiones que luego tendría continuidad con Denia, que supongo que también ahora hablaremos de hablar de ello, sobre el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, y a todo eso le podemos sumar lo de Intu Mediterráneo, que ya sé que no es sanitario, pero es una inversión importante que tenía que tener lugar aquí en Paterna, del término municipal al que nos hallamos, etcétera, etcétera. Todo eso contemplado en su conjunto me parece que es una mala señal que el gobierno actual, que está presidido por un socialista, partido que fue precisamente el que instó a las colaboraciones público-privadas en materia educativa y sanitaria hace ya bastantes años, bueno, pues esas señales se están dando. Y luego en lo que es las consecuencias de la reversión de Alcira, pues hombre, se pueden hacer muchas inversiones y se puede contratar a mucha gente, pero si el resto del personal está con la mosca detrás de la oreja por cuál va a ser su futuro. Vamos con el personal, ¿les parece? Y sobre todo, no perdamos de vista al usuario y a las famosas listas de espera, pues me parece que son dos factores como para poner en duda la bondad de la medida adoptada por el gobierno. Primer tema, personal. Le dejamos hablar, les pido brevedad porque claro, son muchos intensos y nos va el tiempo. En cuanto al personal, ¿cómo ha sido esta transición? Yo creo que ha sido muy positivo. Sinceramente, yo también hablo con los trabajadores de la Ribera, mantengo reuniones con ellos, muchas veces hablo también por teléfono con ellos porque he tenido que tener mucho contacto a lo largo de estos años y yo lo que percibo es que la gente está contenta. A ver, si hemos contratado 460 personas más, implica que el trabajo que antes hacían con 450 personas menos, en estos momentos está repartido y por lo tanto la carga de trabajo es menor y pese a que las intervenciones quirúrgicas, etcétera, han aumentado. Por lo tanto, es positivo, la situación de los profesionales en estos momentos es mejor porque es matemático, hay 450 personas un poco más. ¿Pueden intervenir cuando lo consideren? Bueno, yo creo que decir que la evolución del personal es positiva a mí me parece cuanto menos increíble. Quiero decir, un departamento que está funcionando con las más altas cotas de excelencia, que todos los años está en la parte más alta de los acuerdos de gestión de la propia Consellería, que tiene un desarrollo y una aceptación por parte de la gente que vive en la Ribera y que tiene una satisfacción muy alta, y de pronto pues llegan 500, en algunos sitios hablan de más de 600 trabajadores más para hacer probablemente menos, que es lo que está pasando, ¿no? Porque hay unas listas de espera que en estos momentos se han alargado, que hay mucha más gente esperando más de 180 días, que hay mucha más gente esperando entre 1 y 2 meses para ir a las consultas externas, que hay mucha más gente... Sí. Y todo esto está pasando. Entonces, cuando todo esto está pasando y además son 500 o 600 personas más, digamos que no se puede hablar de eficiencia, cuando además esto, no olvidemos, es algo que tenemos que pagar todos los valencianos. Sí, es decir, es algo que tenemos que pagar día a día, ¿vale? 500 personas más y tenemos que pagar
como otras más cosas, que sí que después hablaremos. Estamos pagando, se estaba hablando el otro día de que facturas se pagaban por encima del 70% incluso de su valor anterior. Por no mezclar, Carmelina decía que no quería interrumpir enseguida, impulsamos al señor Matoses. Intento no interrumpir en el debate porque creo que puede ser incómodo, resultar incómodo para las personas que nos estén viendo. Pero a ver, las listas de espera han bajado respecto del 1 de abril del año anterior, cuando entramos a gestionar el departamento habían 62 días y en estos momentos, la fecha más actualizada, tenemos 54 días de demora. Por lo tanto, hemos bajado la media sustancialmente porque además hay una cosa que es limpia y transparente y es que hemos aumentado la actividad quirúrgica no urgente. Estamos hablando siempre, evidentemente, de actividad quirúrgica no urgente. En todo caso, no solamente eso, también hemos aumentado el número de exploraciones de consultas externas. Por lo tanto, los datos, las pruebas que se hicieron han sido 7.569 más, las listas de pacientes se ha reducido en 5.000 en resonancias magnéticas, etcétera, donde tenemos un problema muy importante. Quiero decir, no sé de dónde sacas los datos, pero lo cierto es que los datos que tenemos más actualizados es que el dato que teníamos eran 62 días y ahora tenemos 54. Señor, ¿pero de dónde saca los datos? Contestando pues y enseguida pulsamos al señor Matoses. Datos de la Generalitat Valenciana enviados pues, a petición de la propia empresa. Pues, ¿no? Nosotros hemos pedido los datos, nos los han enviado directamente firmados por la directora general de asistencia sanitaria, ¿vale? Nos lo manda y nos dice lo que hay. Y además, la media en estos momentos es de 52 días respecto de los 62 y podríamos entrar incluso que más teníamos a fondo anteriormente. Pero voy a ir más allá y a mí me gustaría, si me lo permites, hacer una pequeña reflexión porque coincido con Vicente y con Dani respecto a la valoración que hacéis de la colaboración público-privada. Este gobierno era un firme defensor de la gestión pública del Departamento de Salud Integral de las concesiones, porque entendemos que la sanidad no puede estar, la sanidad integral de un departamento entero no puede estar enteramente gestionada por las manos privadas, sino que lo que se debe hacer es gestionar desde lo público directamente y solo en aquellos casos en los que necesitamos realmente acudir a la ayuda externa, en los picos, allá donde no llegamos, cuando es necesario acudir a la sanidad pública, a la sanidad privada. Y en ese sentido, de verdad, entiendo que debemos apoyarnos en la sanidad pública y en la sanidad privada para poder ser mejores asistencialmente, porque al final lo más importante son los pacientes. Es la actividad asistencial, que demos una mayor garantía, que estén bien cuidados y que podamos garantizar son atendidos de la mejor manera. Señor Matoses, el señor Palau, yo creo que quieren intervenir todos. Señor Matoses. ¿A qué me refiero? ¿A lo que ha dicho ahora Carmelina de la colaboración público-privada o a personal? Yo, a lo que queráis. Pero bueno, estábamos hablando del personal, que es un poco cómo se había llevado esa transición. Al personal es que, por lo visto, no tenemos las mismas referencias, desgraciadamente, Carmelina y yo. Porque las noticias que a mí me llegan del personal laboral de Alcira, el personal laboral a extinguir, son que hay un descontento generalizado, incluso entre ellos mismos. Les han cambiado las condiciones laborales, les han aumentado la jornada. Es verdad que han contratado a muchísima gente, como decía Carmelina, pero contratando a muchísima gente lo que han conseguido es que unos servicios estén hipertrofiados de personal, porque hay demasiado personal que no saben qué hacer con ellos, y en otros no haya suficiente personal para atender las necesidades de los servicios. Es decir, la gestión de personal ha sido nefasta. La gerente, que se acaba de marchar, pues hasta un año, creo que se marchó el viernes, ¿no? Se jubiló el viernes. Pues en un año no ha recibido a los representantes del principal sindicato del departamento de Alcira de laborales, que es CESIF. No lo ha recibido, no lo ha querido recibir, no ha habido ninguna relación fluida con el personal. El comité de empresa, por unanimidad, en conjunto, tuvieron que plantarse para que se cobraran los incentivos. Tuvieron que acudir a la inspección de trabajo para cobrar la paga extra. Malestar en los trabajadores. Malestar total. Y además se produce un conflicto de intereses entre personal estatutario y personal laboral, que yo no sé eso también dónde va a acabar. Las contrataciones. Se han producido muchísimas contrataciones de una forma irregular. Que algún día pues habrá que dar cuenta de esas situaciones. Bueno, pues y en relación
al impacto económico que eso tiene para el ciudadano en su condición de contribuyente, que es una de las 3 cosas que nosotros anunciamos cuando nos anunciaron a su vez que se iba a producir la internalización, nosotros vamos a pedirle a la Consellería, y además tú, Carmelina, que eres la directora general de régimen económico, vamos a pedirle que tal y como... Tú recordarás que aquí hubo una tertulia de este tipo en la que estuvo el subsecretario Ricardo Campos, Ignacio Subías, Alberto de Rosa y yo. Sí. Y hablaba Ricardo Campos de que iban a pedir auditorías, entonces no se había producido todavía la internalización, iban a pedir auditorías, y yo creo que no se ha realizado ninguna auditoría externa, y ahora lo que sí que os pediremos son los datos de la valoración económica de este año de internalización. Porque lo que ha incrementado, para que nos entendamos. Pueden ser tan demoledores que no han llevado a cabo ninguna auditoría, porque con el anuncio que les hizo la sindicatura de cuentas de lo que posiblemente iba a ocurrir, y claro, la sostenibilidad del sistema sanitario es importante, público. Yo me refiero siempre a lo público, ¿eh? Es fundamental, aunque es fundamental también, como he dicho antes, la colaboración público-privada para atender esas necesidades públicas de una sanidad universal y de calidad. Señor Climent, algo que preguntar, que remarcar en esta internacionalización. ¿Lo he dicho bien? Internalización. Es que la reversión no es equiparable, ¿no, señor Matoses? Pero bueno, la reversión es lo que se puede producir en Denia. Si ahora hablaremos de este futuro del hospital. Sobre el personal. Reversión en Alcira. Para entendernos, yo creo que es más fácil. Bueno, porque la otra palabra no me sale. Yo creo que le ocurrió, Carmelina, desgraciadamente, con la internalización de Alcira. Fue un tema que además así lo anunciaron dirigentes políticos del Botanic, que era un tema ideológico, que no tenía ningún fundamento ni económico ni asistencial de ningún tipo. Además. Y creo que se optó por esa internalización porque es algo que hizo el Partido Popular. Y es una pena que porque unos hagan una cosa, los demás se dediquen a deshacer lo que ha hecho el otro, en lugar de avanzar y perfeccionar los servicios públicos que se prestan a los Carmelina, por alusiones también, señor Palau, señor Climent. Y queriendo entrar de una forma positiva, simplemente. El sistema no ha funcionado y no funciona, y era un compromiso de los 3, que estaban los 3 programas electorales de los tres partidos que sustentan este gobierno, precisamente porque entendíamos que la gestión de la sanidad tiene que estar en manos de lo público. Pero es que además los contratos eran contratos, la propia sindicatura también lo dice, que les falta control, que no están claros en sus cláusulas administrativas cómo se tienen que realizar las liquidaciones correspondientes. Yo les recuerdo que estamos todavía haciendo liquidaciones en estos momentos de Denia desde el año 2009. En Alcira no podemos hacer todavía las liquidaciones del 7 y del 17 y del 18 porque nos falta un dato que deviene del gasto real sanitario del Estado, que todavía no está disponible. Es decir, ¿algo que decir sobre estos datos? Tengo que decir muchísimas cosas, claro, porque ella ha aludido al informe de la Sindicatura de Cuentas, y yo creo que ese informe es absolutamente demoledor, y por eso la Consellería propiamente ha decidido ni siquiera mirarlo. Quiero decir, un informe en que les dice que se ahorran un 30%, las concesiones ahorran un 30%, esto es cierto, lo dice así, 25-30%. Dicen que además las concesiones están en el punto más alto de la gráfica, cuando la ponemos, la gráfica de eficiencia y efectividad, que tienen los más altos grados de inversión, que tienen una menor lista de espera, que tienen unos mejores resultados en salud. Es decir, las concesiones están claramente por encima de todo, como además es lógico, quiero decir, porque tienen unas herramientas absolutamente diferentes, mucho más modernas para poder gestionar la sanidad, que no lo que se ha venido haciendo durante los últimos 40 años, que es a lo que ha vuelto Alcira ahora, a hacer lo que el resto de departamentos han venido haciendo durante 40 años, y haciendo lo mismo que en los últimos 40 años, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados que en 40 años. Señor Climent, lo que está claro es que son datos leídos de manera diferente. Ya, claro. ¿Con qué nos quedamos? Este es el problema. Si las listas de espera para unos suben y para los otros bajan, si los datos del síndic de Comptes se pueden interpretar de una manera o de la contraria, pues tenemos un problema. Yo creo que los datos de la Sindicatura de Cuentas eran evidentes y eran muy claros, que se ahorran. Le falta una cuestión a la Sindicatura de Comptes, y es que la Sindicatura de Cuentes hace el cálculo teniendo en cuenta las liquidaciones, pero no ni las liquidaciones definitivas ni los expedientes de enriquecimiento injusto que se tienen que abonar a posteriori a las concesiones. Si hacemos ese cálculo, es realmente cuando nos damos cuenta que no supone un abaratamiento
de esas dimensiones de las que reza ese informe, que adolece de algunos datos, pero por imposibilidad, hasta que no... El problema está en que no se puede saber el resultado, no se puede medir hasta pasados años. Algo, y eso es lo que no puede ser. Pero esos datos, eso es lo que no puede datos ser. son absolutamente demoledores. Cada vez que se hace un informe por la propia sindicatura, cada vez parece que los ponga todavía mejor a las concesiones, ¿no? Si es que además, luego si es ha muy... habido otro informe sobre Manises también y salía si más o menos del mismo si es tema, que, pero... si es que es muy claro, quiero decir, es que es evidente, de entrada ya estamos hablando que a las concesiones la cápita que se les pagaba todos los años era una cápita bastante más baja, claramente. Yo creo que se ahorra, con la colaboración público-privada yo creo que se ahorra. Yo creo que no hay ningún tipo de duda al respecto. Pero precisamente por eso voy a hacer alguna pregunta. Sí, por favor, señor Climent. Sí. No, quiero conocer la opinión de la señora Pla, directora general, sobre este aserto que se hacía tanto en época de Carmen Montón de que el negocio no puede ser, la salud no puede ser un negocio si sigue usted pensando o si piensa usted en continuidad con el pensamiento de la anterior consellera, que esto era así antes de la llamada reversión y que hay que continuar luchando contra esa... Yo creo que la gestión integral solamente puede ser posible desde lo público y que tenemos que encontrar mecanismos de gestión público-privada que nos permitan ser más ágiles, pues a la hora de adquirir productos, del mantenimiento, de poder ser más eficientes. Eso está claro, teniendo en cuenta ese rezo. Pero tener en cuenta también que la sindicatura de Contes, cuando habla de que es más barato, no tiene en cuenta determinados aspectos que son muy importantes, como los expedientes de enriquecimiento injusto, etcétera, y que hay que empezar a pensar en que no solamente es lo que suponga el ahorro, ¿no? El ahorro, sino que hay que ver también resultados. Es que habla también de la calidad. Mira, ¿sabes qué pasa, Javier? Es que aquí venimos de 20 años de gobierno del Partido Popular, que no se nos puede olvidar a nadie, en los que la inversión ha sido nefasta. Es que estamos hablando de que este gobierno del Botani, presidido por Chimo Puig, ha tenido que poner en marcha un plan de dignificación de más de 389 millones de euros para todos los departamentos de gestión pública directa, para poder dignificar unas infraestructuras, que yo voy a poner un ejemplo corto. ¿Sí? En Elche, donde también hay, por cierto, una concesión administrativa sanitaria. Sí, que ha salido en arriba Elche de todo. había un hospital donde habían enfermos que tenían que compartir en toda una planta un único baño para ducharse. Quiero decir, veníamos de ahí. También veníamos de ahí. Pero esto no tiene nada absolutamente que ver, porque las inversiones en Alcida habían sido durante todos estos años. No, me refiero a que cuando tú me estás tú aduces a que la sindicatura de Contes dice que se invertía más en las concesiones, claro, pues yo te tengo que decir que no me extraña, es que el gobierno del Partido Popular durante años dejó de invertir en la sanidad pública valenciana. Bueno, pues ahora a lo mejor era el momento de invertir ahora en esos otros departamentos y no hacer una reversión de los departamentos que estaban invirtiendo y que estaban funcionando muy bien. Te cojo el guante. Precisamente porque es el momento, hemos invertido 7,8 millones de euros. Pero eso es lo que veníamos invirtiendo en Alcida todos los años nosotros. Déjame y termino. Vamos a poner en marcha un plan director para hacer que el Hospital de la Ribera realmente sea un hospital adecuado a su capacidad, que ha crecido muchísimo, y que sea un hospital de referencia y de calidad. El Hospital de la Ribera venía invirtiendo 140 millones durante todo el tiempo. Bueno, pues claro, es a evidente. ver, señor Matos, quiere intervenir, me pide paso en torno a este tema. Carmelina, a mí de verdad que me cuesta. Es que eres una interlocutora maravillosa. A mí me hubiera gustado que hubiera sido otro u otra, porque me cuesta decirte lo que te voy a decir, pero desgraciadamente para el gobierno del Botani, estos últimos 20 años del Partido Popular ha sido el de mayor inversión sanitaria de la historia. Los 4 años anteriores al actual gobierno del Botani, yo creo que la Generalitat Valenciana tuvo la peor situación financiera de la historia, la peor situación financiera. No se podían pagar ni los salarios a final de mes. Y en esa situación de hecatombe financiera, porque los ingresos cayeron estrepitosamente y los gastos estaban comprometidos y no había forma de cuadrar las cuentas, se inauguraron 2 hospitales públicos de gestión directa, Gandía y Liria. Gandía y Liria. Centros sanitarios durante estos 20 años. Y la fe, no olvidemos. La nueva, es que eso no ha sido durante estos, sí, pero eso no fue durante estos últimos 4 años. Bueno, durante los últimos 11. Y es que como hablaba de los 4, pero durante estos últimos 20, como está diciendo Javier, el Hospital AFE es uno de los hospitales más importantes de Europa, en cuanto a calidad y en cuanto a dimensiones.
con un coste económico impresionante. Y las infraestructuras sanitarias que se han creado durante estos 20 años, pues olvídese usted de todo lo demás. Yo estuve hasta el año 83 de jefe de personal del INSALUD, y a partir del año 83, hasta que en el 95 accedió el Partido Popular al gobierno, no se construyó ningún hospital público de gestión directa. Bueno, y a lo mejor sin las concesiones no hubiera habido hospital ni en Alcira, ni en Torrevieja, ni en Denia ya lo había, y en Elche también lo había, pero seguramente en Torrevieja y en Alcira, por el impacto económico, que usted veo que es una economista y además debe de ser muy buena, pues por el impacto económico que eso debe de suponer para un presupuesto, que a los políticos lo que les gusta es con el dinero hacer muchísimas cosas para quedar bien con muchísima gente, el impacto económico de construir un hospital, de equiparlo y de dotarlo es tremendo. Y es muy probable que en algunos de los casos, si no hubiera sido por el modelo concesional, en estos momentos no hubiera podido haber internalización porque no hubiera habido hospitales. Entramos y además, en cuanto a la gestión, un apunte nada más. Muy breve. Siempre en la estructura de la consellería había un comisionado en cada concesión y el comisionado era el representante de la consellería y por lo tanto la persona de mayor jerarquía asistencial en el departamento concesional. Es decir, que este señor que estaba de gerente de Alcira tenía por encima un comisionado que le podía dar las instrucciones y órdenes pertinentes por mandato de la consellería. Y que nos sentábamos todos los días juntos pues para resolver problemas cuando se decía que no había control. Pues yo creo que esto es una de las herramientas de control más importantes, la figura del comisionado. Señor Climent, pulsamos la parte periodística, inquietud también. Estamos de cara a una cita con las urnas. ¿Esto cómo va a ser? ¿Cómo va a afectar? ¿Qué hemos visto? Le preguntamos enseguida a la directora general. Hombre, el presidente ha anunciado reiteradas veces a lo largo de los 3 últimos años que lo siguiente era revertir, en este caso sí bien empleado el verbo, el área de gestión de la Marina, es decir, el hospital de Denia. ¿Y al siguiente? Este fin de semana, la última ha sido por boca del propio presidente Puig, que se va a hacer con acuerdo o sin acuerdo. Yo no sé cómo se va a hacer sin acuerdo, porque eso sería poco menos que una expropiación. Y no veo, y sería la pregunta para la señora Pla, no veo cómo se puede hacer eso a las bravas. ¿Con acuerdo o sin acuerdo? Desde luego que lo más adecuado y lo que deseamos desde Govern es que se haga con acuerdo. Para eso hemos estado trabajando muchísimo para lograr un acuerdo con la concesión que por parte de una de las partes no se ha llegado al acuerdo respecto del precio. Desde luego tampoco lo que podemos hacer es expoliar ni hacer negocio de la sanidad pública valenciana para poder hacer una compra de acciones, que era lo que queríamos hacer, una compra de acciones. Por aquí, ¿qué datos se manejan? Entonces, únicamente desde la plena seguridad jurídica y solo en el caso de que finalmente no alcancemos un acuerdo, que espero que podamos alcanzar, únicamente de esa manera se hará un rescate pues, que supondría la resolución unilateral establecida en la legislación vigente, siguiendo todos los pasos y toda la seguridad jurídica, como no podía ser de otra manera. No es una expropiación, está la figura en un contrato. Cuando tú haces un contrato, cabe la posibilidad de rescatar por el interés público, por razones de interés público, y hay un procedimiento establecido que es muy riguroso y muy garantista para, evidentemente... Y la base se sustentaría sobre el interés público. Interés público, por supuesto. Rescate, interés público, ¿qué dicen por aquí? Esta parte, señor Matose, señor Palau, ¿qué datos se tienen? Yo creo que por parte de la salud hay poco que decir. Yo creo que la Generalitat sabe perfectamente cuál es nuestra postura desde hace ya más de 3 años. Nosotros con la salud es uno de los socios de la Marina. Con nosotros en este tema no se nos ha comunicado nada. Desconocemos cuáles son las conversaciones que puedan tener con la otra parte o con los otros socios, y lo que sí que tenemos claro es que estamos en un Estado de Derecho y seguro que las cosas se tendrán que hacer con las máximas garantías y seguridad por parte de todos. Y cuando hablábamos también de otras cosas como lo de el interés público y tal, pues habrá que valorar bien pues esos informes que tenemos todos encima de la mesa. Vuelvo a aludir del síndic de Comptes, etcétera, porque el interés público ahí está muy marcado, ¿no? Y yo creo que el interés público es hacer las cosas muy bien con el mínimo coste, ¿no? Señor Matos, algo que preguntarle en este sentido a la directora general sobre Denia. ¿Hay preocupación también en los trabajadores? Hay preocupación en los trabajadores. Los trabajadores cada día se levantan con una fórmula de su integración como personal de la administración, que no saben cómo va a quedar, si va a ser una empresa pública, si va a ser personal a extinguir, como el tema de
de Alcira, que con el tema de Alcira ha habido después mucha controversia, porque lo que se pretendió fue blindar esas plazas para que no salieran ni a concurso ni a oposición, para que se pudieran jubilar en su puesto. Pero eso parece que la abogacía y el Consell Jurídic Consultiu pues ponían muchos reparos, porque era convertirlos en pseudofuncionarios. Y claro, en la administración valenciana hay personas que lleva 35 años interino como interino, docentes, sanitarios, funcionarios, y veían como una persona que llevaba un año en una empresa que presta un servicio público, pues por ese procedimiento la convertían en pseudofuncionarios, conculcando los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito. Es decir, que ahí se abría un melón impresionante. Yo lo que quiero decir brevísimamente, de Denia, es que no siempre gestionando privadamente servicios públicos se gana dinero. Prueba de ello es que yo creo que en Denia los dueños de la concesión de Denia, los titulares, pues están perdiendo dinero, y por eso lo están diciendo a la Consellería: págueme usted que yo me voy. Sí, esta realidad puede... Sí. Por lo menos el socio mayoritario, no lo hemos citado, es DKV, 65%, Ribera Salud 35% en la gestión del Hospital de Denia. O sea, que no siempre se gana dinero gestionando. Y los de DKV está claro que están locos por irse de allí. O sea, lo que quieren es que les den no perder dinero respecto de la inversión que hicieron en su momento. La oferta, la última que se hizo. No les ha parecido suficiente la que ha hecho la Consellería, que parece ser que ha sido a la baja, y por eso no ha habido acuerdo con la parte... Claro. ¿Sí? Confirmamos este dato. Es lo máximo que se puede abonar, porque hay una ley de patrimonio que te obliga a no abonar más del valor teórico contable, y en este caso, teniendo en cuenta las cuentas de DKV a fecha 31 de diciembre de 2018, el precio máximo son esos 16 millones de euros, que además creemos que es un precio más que razonable. La decisión final del Consell sobre el futuro de la Marina se va a adoptar esta misma semana. En los próximos días... Antes de elecciones, la promesa del presidente es antes de elecciones. Vamos a intentar en los próximos días alcanzar un acuerdo, y en el caso de que no se opte por el acuerdo, pues se iniciará mejorando la oferta, tramitación. Claro. Y si no, se alargaría hasta el 2023. No. Es que estamos constreñidos. Es que si ellos dicen no a la oferta inicial, no se puede y pagar todavía más buscan del un valor acuerdo, será porque contable. alguien modifica su postura. Si ellos no la modifican, tendrán que ser ustedes. Por eso es que nosotros entendemos que tienen que tener en cuenta que el valor teórico contable es el que es, no nos podemos ir de ese dato. 1 de abril, un año de la reversión a la gestión pública del área de salud y del Hospital de la Ribera. Fue pionero este hospital 20 años después de la primera reversión por parte de un gobierno, el de Botánic, y la vuelta a la gestión pública. Esta noche hemos querido radiografiar, hemos querido tener las 4 partes periodísticas, sindicatos, de gerencia del que fue gerente, y la parte de la Consellería. Voy a hacer una ronda final con nuestros 4 invitados. Su titular de la noche, señor Climent, ¿cuál sería? Pues que las espadas están en todo lo alto. Y yo creo que la conclusión que debemos obtener de todo esto es que la ideología no debe primar nunca, no en este caso, ya generalizo, sobre el interés de los pacientes, en primer lugar, de los enfermos y sus familiares, y por supuesto también de las personas que trabajan en los centros correspondientes. Gracias, señor Climent. Por cierto, no hemos hablado nada de su libro, Sin confesiones. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Silvia. Daniel Matose, su titular final sería... Pues que las formas también son muy importantes, y en ese proceso de internalización las formas fueron fatales en todos los aspectos, en cuanto al personal, en cuanto a la empresa. Seguramente si el talante que ha mostrado hoy Carmelina hubiera sido el que hubiera imperado durante todo ese proceso, las cosas podrían haber ido no tan mal. Caray, esto es un piropo muy bonito el que le ha brindado, señor Matose. Pero... Pues cómo tomármelo. Bueno, en positivo, ya se lo digo yo. Viniendo de Daniel en positivo. Me lo tomo en Gracias, positivo. señor Matose. Buenas noches. Su titular, Javier Palau, es gerente del Hospital de Alcira, un año después de la reversión. Bueno, yo creo que para nosotros creo que era una crónica de una muerte anunciada, de una manera literaria. Creo que ha sido un fracaso la reversión. A las pruebas me remito, a los informes me remito, a cómo está la gente en estos momentos. Se ha hablado aquí ya suficientemente de todo esto. Creo que se perdió una gran oportunidad de analizar a fondo una manera diferente de hacer las cosas, porque todas las demás son iguales, es decir, todos los demás departamentos, todo lo demás que ocurre en el resto del país es igual. Venimos haciendo 40 años lo mismo y teniendo los mismos resultados 40 años. Esto es una manera de hacer las cosas de una manera diferente, que también pueden tener alguna sombra, pero desde luego
que había demostrado ser muy eficiente, que había demostrado alcanzar las altas cotas de satisfacción por parte de todo el mundo y que merecía merece tener un análisis mucho más a fondo para ser comparado con el resto de salud pública. Gracias, Javier Palau, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas nit, Carmelina Pla. Cierra usted el programa, un titular muy breve. Gracias. Nada, creo que la Generalitat asumió la responsabilidad que le correspondía, asumiendo la gestión directa del Departamento de Salud de la Ribera, mejorando en aquello donde ha podido la gestión y que tenemos que seguir avanzando para poder acabar concluyendo que la reversión ha sido un éxito. Creo que queda tiempo por delante y que de momento lo estamos haciendo bien. Muy bien. Gracias también por estar con nosotros, directora general. Un placer conocerla. Buenas noches, buenas noches. Fracaso, éxito, dos opiniones enfrentadas un año después de la reversión. Hemos querido analizarla. Gracias a los cuatro. Buenas noches. Mañana volvemos a la misma hora, 11:15. Gracias por estar ahí. Buenas noches.